Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas aquí a su programa, El Mundo de Guadalupe Loaesa. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, sobre todo en estos días que son claves. Estamos a unas horas, nada menos que de las elecciones presidenciales y bueno, de todos los demás puestos públicos, todas las demás candidaturas que existen en estos momentos. De verdad, son unas elecciones presidenciales históricas. Y por eso hemos invitado a un especialista, ¿cómo les podría decir? Un politólogo. Ha sido muy importante su participación en las redes. Ustedes seguramente lo han seguido. Se llama Fernando Belauzarán. Y fíjense ustedes que a partir de 2013 él fue diputado federal plurinominal de la legislatura del Congreso Mexicano de la Ciudad de México, representando a la Ciudad de México, y durante su cargo impulsó la discusión sobre la despenalización a la marihuana. Es decir, es muy liberal, muy abierto al muchacho porque es muy joven. Igualmente la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros a raíz de la quiebra de CREA, entre otros temas. Fue candidato a dirigente regional del PRD en 2015. Durante su juventud representó a los estudiantes. Esta etapa en su vida fue muy importante. Él representó a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ante el Consejo Universitario de dicha institución. Asimismo, Fernando participó como activista estudiantil. Es autor, fíjese, de muchos libros muy importantes. Es autor de los libros Tiempos Turbulentos, Ensayos en el Año del Complot, Itaca 2005, Herejías Políticas en Momentos Decisivos, La Guerra de los Herejes, Estampa PRD 2008, Herejía Crítica y Parecía, Estampa PRD 2012, y Belauzarán ha colaborado, entre otros medios, en los periódicos La Jornada, Reforma, Milenio, El Día, Excelsior, El Universal, que sigue colaborando ahí, y actualmente forma parte de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD. Así es, Fernando, ¿estoy bien o mis datos ya caducaron? Bueno, ya no soy miembro de la Dirección Extraordinaria del PRD ¿Estás en el PAN, desde Fernando? el 2021. Pues más bien, ahora mi trinchera es ciudadana. Llevo 3 años en el Frente Cívico Nacional como Sí. vocero. No estoy participando ahorita orgánicamente en ningún partido, lo respeto, por supuesto. Estamos ahorita en una alianza muy importante en respaldo a los candidatos de la alianza Fuerza y Corazón por México, por supuesto, por Xochitl, por Taboada, etcétera, que es el punto importante, pero digamos que de alguna manera me identifico hoy con la marea rosa. Con la María Rosa. No, y eres ¿cómo te puedo decir? Eres un activista muy intenso, se te ve mucho en los medios, denuncias, participas, bueno, de alguna manera formaste parte de los organizadores de la Marea Rosa, de la marcha de la Marea Rosa, ¿no es así? Sí, claro, soy del Comité Ejecutivo de Unidos, que es Sí. conformado por 6 organizaciones. Y bueno, la Marea Rosa, la última marcha la convocaron más de 200 organizaciones civiles que se Sí. fueron sumando a esta convocatoria. Y bueno, es la irrupción ciudadana y es la que nos da esperanza de un buen resultado a pesar de la elección de Estado que estamos padeciendo. Padeciendo. ¿Y de qué manera? Todavía hoy en la mañanera López Obrador mostró en la pantalla unas estadísticas para hablar naturalmente de su candidata, de Claudia Sheinbaum, que estaba muy arriba. En fin, es un presidente que no ha respetado nada, 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 nada. nada, nada. Fíjate que No me en vengan 2000, con la ley, no me vengan con la ley. Así ha sido estos 6 años, sí, ¿no, claro, mira, Fernando? en 2006 él pidió la nulidad de la elección por la intervención de Vicente Fox, pero lo que hizo Vicente Fox en 2006 es cosa de niños a comparación de lo que está haciendo ahora.
A Vicente Fox le acreditaron 2 declaraciones. A él le han bajado más de 30 mañaneras, lo han reconvenido en más de 60 ocasiones. Tenemos 2 certezas. Mañana sale el sol y mañana va a violar la Constitución a favor, López Obrador a favor de su candidata. Y bueno, lástima que las autoridades electorales no hayan sabido ponerle pararlo, detenerlo, hacer lo que cumpla la ley. Porque como dices, a él no le vienen con el cuento de que la ley es la ley, él quiere estar por encima de las legislaciones y es un delincuente electoral recurrente, sistemático. Ese es incluso, te diría, el delincuente electoral más, más sancionado en la historia de este país. Por eso digo que es el mayor delincuente electoral en la historia de México. Ningún expresidente que yo recuerde, Fernando, ha participado de esa forma tan ilegal y tan intensamente como López Obrador. Y no obstante, tiene una aceptación, no sé, la última encuesta fue de 60% de... Bueno, Mitofsky lo pone en 54. Ese 54. Es el que lo ha estado midiendo diariamente. 54 está más o menos al nivel, incluso un poco más abajo de lo que estaba Calderón a estas alturas del gobierno. Pero bueno, él hace que sus seguidores sean verdaderamente intensos, ¿no? Eso sí, ha polarizado mucho el país. Pero bueno, finalmente la decisión recae en los ciudadanos y a pesar de la elección de Estado, a pesar de la inequidad, pues la idea es que vayamos todos a las urnas a ejercer nuestro derecho. Nuestro derecho. ¿Qué está en riesgo? ¿Por qué no nos explicas, como lo has hecho en los conversatorios, en los foros en los que hemos participado conjuntamente con la senadora Josefina Vázquez Mota? ¿Qué nos estamos jugando con esta elección? Bueno, nos estamos jugando la república, porque nos quieren regresar a esas monarquías sexenales del siglo pasado, incluso con algunos agravantes, el agravante del militarismo y el agravante del crimen organizado, que ahora son protagonistas de nuestra vida pública. Pero quieren regresarnos a esto que de alguna manera confesó la candidata oficial, a los tiempos en que las elecciones eran un trámite. Aunque ni siquiera cuando López Portillo era candidato único a la presidencia se atrevió a decir que eran un trámite, o sea, ni siquiera llegó a tener ese cinismo. No, la verdad es que los mexicanos conquistamos la democracia y la vamos a defender, y una de las cosas que conquistamos es que las elecciones no son un trámite, las elecciones las definimos los ciudadanos, y eso es lo que va a suceder. Y por supuesto lo que está en juego es la democracia misma, porque lo que ha regresado es el hiperpresidencialismo autoritario. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Y lo que han buscado y está en el plan C, es decir, en las iniciativas que el mismo presidente presentó y que ha hecho suyas la candidata oficial, pues está el desaparecer todos los órganos autónomos, es decir, desaparecer los contrapesos en el control del órgano electoral por parte del gobierno, es decir, va a desaparecer el INE como lo conocemos en sus propuestas, y muy grave, acabar con la división de poderes, es decir, someter al Poder Judicial y a la Suprema Corte, porque el que tú pongas eso a votación, pues es politizar a los ministros y es el control político de los ministros. Eso es, me parece a mí gravísimo, porque sí vamos a regresar a la época en donde el presidente no tenía ningún contrapeso y decidía sobre todo y sobre todos. Claro, aquí hay algo, normal no se habla del presidente de 6 años porque creo que las intenciones del maximato también están muy presentes en este gobierno, ¿no? En el decir, ahora sí que le dio el bastón, pero no le dio el mando a la corcholata que él destapó, y digo corcholata porque así le llama y así ellos se asumen, ¿no? Corcholatas eran los tapados, ¿no? Ahora les llama de esta manera, pero sigue siendo el dedo presidencial el que manda, ¿no? Entonces, eso nos estamos jugando, y además nos estamos jugando también, otra cosa es si va a valer el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho vamos a poseerlo, o sea, estamos en un momento en donde, como nunca antes, el crimen es influyente en inmensas zonas del país. Es más, te diría, cogobierna el crimen organizado en muchas zonas del país. Incluso
hasta ellos, entre comillas, aplican la justicia y son ellos los que a su modo persiguen, imagínate, persiguen incluso a delitos que algunos cometen, por supuesto, sin cuidarlos, permitiéndose ellos mismos hacer y deshacer, ¿no? Si hay zonas donde para vender pollo se lo tienen que comprar el crimen organizado, hay zonas donde para poder cosechar limón se lo tienen que pagar al crimen organizado, para poder sembrar se lo tienen que pedir al crimen organizado. Bueno, The Washington Post acaba de publicar que la extorsión se ha extendido a tal grado que hasta las tortillerías tienen que pagar derecho de piso. Derecho de piso. Y mira, también lo que llama mucho la atención, bueno, ese es el ambiente que estamos viviendo en estos momentos, no sé si se le puede atribuir nada más a las elecciones, pero de mucha tensión, de muchas contradicciones. Y bueno, ¿cómo Claudia Sheinbaum repite exactamente lo que dice López Obrador, pero se contradice? Entonces, no, porque nosotros estamos, porque tiene una voz además, cuando habla así en el Zócalo, una voz que me es muy desagradable, es porque estamos por la democracia, votemos por la democracia, votemos por la democracia y votemos todo por Morena. Hazme favor, ¿cómo con todo por Morena? No es democracia. Y luego se contradice, ¿te acuerdas cuando hizo una declaración también donde aquí dice, después de haber tropezado en su discurso el viernes pasado, eso fue en Los Cabos, al mencionar que el mandatario Andrés Manuel López Obrador había llegado a la presidencia motivado por una ambición personal. Claudia ocupó su gira por el Estado de México y Tlaxcala para llenar de elogios a AMLO. Un ejemplo de vida, un hombre que nunca se cansó, que nunca se venció y que ha llevado a México a este momento. Así decía en su discurso, pero primero había dicho que había llegado gracias a su ambición. Dice, hoy podemos decir orgullosamente que hemos vivido 6 años de gobierno del mejor presidente que ha tenido nuestro país. ¡Qué cara dura! ¿Cómo en esos momentos no se le paraliza, le viene una crisis de hemiplegia? Vive en Pejelandia. Se paraliza toda. Exactamente, vive en Disneylandia. Pero, ¿te acuerdas cuando dice que que López Obrador había llegado gracias a una ambición, a su ambición? Pero luego dijo, ¿qué verdad que dije? No, tengo que decir que gracias al presidente estamos viviendo los mejores momentos de nuestra historia. Tuvo un lapsus de sinceridad. Por supuesto que López Obrador es una persona muy ambiciosa. Eso se ve, no, tampoco lo oculta, es exultante su ambición de poder. Pero el tema ahí es que ese es un contraste con Xóchitl. Xóchitl sí se para en sus propios pies. Xóchitl sí se manda sola. Y aquí el mensaje que ella está dando es que es la disciplina, ni siquiera como eran las elecciones en el siglo pasado del régimen de la democracia perfecta, te acordarás, se permitía que los candidatos tomaran cierta distancia del presidente en turno. Y era algo que asimilaban porque sabían que eso les daba cierta legitimidad. Bueno, aquí como estarán las cosas que ni siquiera eso le permiten. Y ella tiene que ser la obediente seguidora de un presidente que, perdón, no ha dado buenas cuentas. No estamos mejor que hace 6 años. Todo lo contrario, Fernando. Todo lo contrario. Estamos peor. El crimen organizado nunca ha sido tan poderoso. Insisto, de los reportajes de la prensa internacional muy recientes, The Economist y Financial Times hablan de que este es el sexenio de oro de los criminales, de los cárteles. Nunca habían hecho tanto dinero como en esto. Sus negocios han sido muy prósperos, dicen, han prosperado como nunca. Eso dicen. Bueno, y obviamente pues el New York Times habla del poderío que tienen estos organismos al asesinar a candidatos y a amedrentar a candidatos para que se bajen de las candidaturas. Estamos hablando de cientos de candidaturas que se han bajado, además de decenas de asesinatos políticos, y eso pues obviamente enrarece mucho el clima, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que te decía, estamos votando también si queremos Estado de Derecho o queremos la connivencia con el crimen. Fíjate que
de Crisis Group, que es un grupo muy prestigiado del mundo que hace análisis sobre seguridad, dijo y presentó una revelación que a mí me parece escalofriante. Dice que se llegaron a acuerdos entre el gobierno y grupos criminales en los que participaron las Fuerzas Armadas para dejarlos operar a cambio de que las bandas criminales escondieran a los muertos de sus enemigos, es decir, se los llevaban. Tú te acordarás esta ejecución fue terrible cuando vimos el fusilamiento en el pueblo de San José de Gracia, muy famoso porque es el de la microhistoria, el pueblo en vilo de Luis González y González. Bueno, en ese pueblo vimos y luego pues llamó la atención cómo se llevaron a todos los muertos y hasta lavaron ahí, ¿no? Bueno, eso era una muestra, un ejemplo de muchos más en donde era, yo los opero, ustedes hagan lo que quieran, pero escóndanme a los muertos. ¿Para qué? Para que no cuenten en las estadísticas oficiales. Por cierto, todas las fosas que han encontrado las madres buscadoras, una labor que debiera hacer el Estado, pero hacen ellas con sus uñas, prácticamente, bueno, todos esos cuerpos no están yendo a las estadísticas oficiales, no lo suman. Eso lo demostró el semanario Z, los dejan ahí. Y además, otra cosa que hacen para maquillar cifras es que ha aumentado la muerte incausada. Es decir, para que no los pongan como homicidios dolosos, dicen que no está determinada la causa de la muerte, ¿no? Si está, entonces eso ha crecido, eso en la Ciudad de México creció muchísimo. Y para colmo, están desapareciendo desaparecidos, como ya lo han denunciado muchísimas organizaciones nacionales e internacionales, como si modificando las cifras arreglaran el problema, ¿no? Que es gravísimo el que estamos viendo en eso y en muchas otras cosas, en salud, ¿para qué te cuento? El drama, salió un libro de Nayeli Roldán que dice La austeridad mata, hablando de toda la desgracia que ha sucedido en el sistema de salud y cuánta gente ha muerto precisamente porque el austericidio que ha habido en el sector salud, ¿no? Dice, cada vez que dice López Obrador que ya casi alcanzamos a Dinamarca, más nos parecemos a Haití en el servicio público de salud. Entonces, ¿cómo te explicas, tú que has estado tan de cerca de este gobierno, observándolo, criticándolo, denunciándolo, cómo te explicas las encuestas de Claudia Sheinbaum, que está tan arriba, según algunas encuestas, porque eso también hay que verlo con cierta distancia, ¿verdad? Con cierta desconfianza, pero ¿cómo te explicas que hoy en Reforma, hoy el periódico Reforma, mi periódico, ¿cómo te explicas que esté tan arriba en las encuestas, existiendo todos estos negativos para López Obrador? Las encuestas están en crisis, no solo en México, sino en el mundo. En Argentina fallaron con Milei prácticamente. Fallaron con Milei. En el Estado de México, todas estas encuestas que dices fallaron por más de 15 puntos, todas por más de 15 puntos, todas. Había sido una de las excepciones Reforma, pero en ese momento estaba Lorena Becerra, que Lorena Becerra tenía un método mixto, en donde lo hacía porque hay zonas en donde no se puede llegar presencialmente, ¿no? Y llama la atención cómo el actual encargado de las encuestas de Reforma se amarra el dedo y prácticamente pone una nota para decir lo difícil que es encuestar en México, casi para decir, si no me sale el resultado, ¿no? Hace poco, en una buena debate entre Guadalupe Acosta Naranjo y Javier Corral tuvo que aceptar que todas las encuestas con él se equivocaron en Chihuahua, excepto Massive Caller. Massive Caller fue la única que aceptó que él iba a ganar en Chihuahua, y Massive Caller es uno que dice que hay prácticamente un empate e incluso Xochitl está un poco más arriba que Claudia Sheinbaum en Massive Caller, ¿no? México Elige, que es otra metodología, también la pone a un dígito el punto, y hay mucho voto oculto, ¿no? En el Estado de México se equivocaron por más de 15 puntos y no se equivocaron por más porque solo votó el 51% del padrón, ¿no? Así es. Y en estas encuestas va a haber, mira, voto oculto, hay cosas que no se pueden ocultar. El apoyo orgánico en redes sociales a Xochitl es impresionante y es más que palpable. Entonces,
Mira, las encuestas no votan. Porque es la expresión ciudadana. Personas, y sí. ahora usan las encuestas como mecanismo de propaganda, como instrumento de propaganda. Entonces, ya no es para orientar, ya no es para ver, ya es propaganda burda. Pero, insisto, las encuestas no votan. Y que el presidente haya tenido el descaro de publicar hoy una encuesta, que así está su miedo a perder. Mira, si tú tienes certeza de un triunfo, no ensucias la elección. Y que el presidente haga trampa violando la Constitución está ensuciando la elección. Señal de que hay datos que a él le preocupan, si no, no estaría haciendo estas cosas, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Bueno, ahí está como la ex candidata del Estado de México, del Moral, ¿te acuerdas? La que estaba por el PRIAN, se fue a Morena. ¿Por qué hacen esas operaciones? Porque Mira, tienen miedo. Mira, ¿qué te digo de Moral? No sé qué le haya hecho, pero es un suicidio político el que cometió. Tremendo Sí, suicidio político. Todo el capital político que ella pudo haber hecho con el esfuerzo que hizo en una situación muy difícil, entendiendo además que pues, su cercanía con el gobernador no le ayudó, al contrario, pero hizo un esfuerzo, todo eso lo perdió en un santiamén, ¿no? Porque los otros no la van a querer y todo lo que había conquistado de este lado pues, se vio muy mal. Hacía muy poco había salido con Xóchitl en un abrazo, en una foto, diciendo aquí estamos, etcétera. No se entiende, quizás la extorsionaron. Tú recordarás que ella fue secretaria de Desarrollo Social y a lo mejor, pues, ella sabes que este asunto de plata o plomo, o si quieres es plata o persecución, pues, le va muy bien a López Obrador, cómo usa la UIF, cómo usa la Fiscalía, cómo usa el SAT para presionar. No sé qué hizo, pero se mató sola, ¿no? Ya nadie va a tener confianza. Y todavía la candidata Sheinbaum se dio el lujo de humillarla, diciendo, ella fue la que me buscó a mí, ¿no? Entonces, muy mal, muy mal. Y de tomarse la foto y de hacer alarde. Mira, es casi la formalización del grupo Atlacomulco yéndose sí, totalmente, con Morena, ¿no? Que es trista. Claro, ahí, y están ahí, y quizás tenga que ver con su mentor, con Del Mazo, porque se están dando, pero mira, la verdad es que nomás exhiben más y hacen que la gente se moleste más y que vaya a votar. Y yo estoy seguro que de que ya lo que sigue después de haber conquistado la bandera que nos la había escamoteado el presidente, después de haber conquistado la plancha del Zócalo que nos habían puesto ahí a un sabotaje con el plantón de la CENTE, que por supuesto cuando viene Claudia Sheinbaum sí se retiran, pero Gobernación les había dado a ellos la mitad de la plancha, ¿no? De ese tamaño fue el descaro del sabotaje, pero conquistamos la plancha para todos, recuperamos la bandera para todos, recuperamos la plancha para todos. El 2 de junio vamos a recuperar el país para todos. Eso es lo que va a hacer. Por lo tanto, la marea va ahora de tu casa a las urnas. Inundemos las urnas. Y este arroz no está cocido, porque eso es bien importante y tenemos que salir a votar. Hay un 25% de jóvenes y los que se abstuvieron en las elecciones pasadas, que creo que ese 25% es una franja muy importante, que tiene que salir a votar. Por supuesto, y voten, pero mira, que no me vengan a decir que Claudia Sheinbaum va a tener más votos que López Obrador. No es ni de cerca el fenómeno de López Obrador en 2018. No va a tener sus 30 millones de votos. Y si vota el 62, 63%, yo creo que puede pasar el 65% del padrón, le vamos a ganar. Por eso su estrategia, como bien dijiste, era decir que el arroz ya está cocido para desalentar la participación. Claro. Ellos necesitan de la abstención. Y la otra mentira que tampoco les funcionó es decir, la batalla es por el segundo lugar. Y como la batalla es por el segundo lugar, querían que dividieran los votos opositores. Y eso les beneficia. Son sus dos mentiras, que el arroz ya está cocido y que la batalla es por el segundo lugar. No. Y es muy claro que el voto útil es a favor de Xóchitl Gálvez, a favor de Santiago Taboada y a favor de los candidatos. Y el voto de castigo también, que es un voto muy importante. Muy importante.
no tocas. Y ya por último, Fernando, antes de despedirnos, ¿cómo ves las elecciones en la Ciudad de México como jefe de gobierno? Taboada yo creo que va muy arriba, bueno, no sé si muy arriba, pero va arriba que su contrincante. ¿Cómo las ves? Mira, hace 3 años la ciudad castigó el mal gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro, Le claro. ganó, le quitó 9 de 16 alcaldías al oficialismo y hubo 200,000 votos más de la oposición. Si se hubiera votado por jefe de gobierno, hubiéramos ganado esa elección. Pues con más razón ahora, porque la gente está más molesta y es Va a peor ser el gobierno de ellos. Entonces, y te voy a decir, ninguna encuesta había predicho los 9 triunfos de la oposición. Decían ellos que iban a ganar por 20, 30 puntos, etcétera, y resultaron derrotados en la Ciudad de México. Ahora que incluso en las encuestas parejo, imagínate de qué tamaño va a ser el triunfo opositor. Hay un voto oculto importante, el rechazo de las encuestas es muy alto. El que hoy confiesa el Reforma que le rechazaron el 50% de las personas, no quiso participar en su encuesta. Entonces, mira, la verdad es que la moneda está en el aire. Si la gente sale a votar, Xochitl va a ganar, no tengo duda. Así es, Fernando. Y Taboada No también, sabes por lo que supuesto. te agradezco, no sabes lo que te agradezco porque de verdad tus palabras ahorita me suenan a mí como música a mis oídos, porque es algo que yo también presiento, que intuyo, y es algo que nos debe de llenar de esperanzas, de anhelo por el cambio, por otro México, un México en paz, un México reconciliado, un México en donde las mujeres podamos salir sin miedo, un México sin mentiras, un México democrático, en fin, tenemos que salir a votar, tenemos que mostrar ese puño muy fuerte que mostramos para la marea rosa y Así es. te agradezco mucho, Fernando, te deseo mucha suerte y nos hablamos la próxima semana para ver los Claro que sí, resultados. el agradecido soy yo, Guadalupe. Un privilegio, ya sabes, el reconocimiento, cariño que te tengo. Te mando un fuerte abrazo. Además, te vi muy bien en los conversatorios. La verdad es que eres una rockstar. Me encantó estar contigo. Te mando un gran abrazo Igualmente, igualmente, Fernando, y igualmente. disfruté Pues mucho muy, la charla. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo a ustedes, queridísimos seguidores, que ya tengo muchos en estas redes, que estoy muy contenta con este nueva etapa de mi vida. Les digo que vamos a molestar de nuevo a Fernando Belanzarán, porque sí sabe mucho, sí es el maestro de todo lo que es encuestas, elecciones y demás. Así es que ya saben, tienen un compromiso con la patria y como dice Gabriel Said, que es de verdad un privilegio tener el arma del voto. Así dice Gabriel Said. Bueno, pues vamos a escucharlo y vamos a participar. Muchas gracias y muy buenas tardes, Fernando. Hasta luego. Gracias. Abrazo.